La regla del pomodoro. Diálogos y análisis de la coyuntura. Con César Ricaurte. La regla del pomodoro. Diálogos y análisis de la coyuntura. Con César Ricaurte. Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en esta regla del pomodoro. Son días difíciles para nuestro país y el día lunes 7 de noviembre, además el Ecuador va a ser examinado en cuanto a la situación de derechos humanos en la sede de Naciones Unidas, en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza. El examen periódico universal es un proceso, un ciclo en el cual Ecuador va a ser examinado, como digo, el día lunes. Y por eso damos la bienvenida para nosotros también examinar la situación de derechos humanos en el país a nuestras invitadas de esta mañana. Damos la bienvenida a Gloria Ardaya, socióloga, politóloga e investigadora social boliviana. Fue ministra de Estado y diputada en su país, catedrática universitaria, aborda los temas de política, sociedad y democracia en América Latina. Gloria además vive en el Ecuador desde hace muchísimos años y es una entrañable amiga. Gracias, Gloria, por acompañarnos en esta mañana. Gracias, César. Gracias a los amables oyentes que nos siguen en esta hora tan importante para el Ecuador y para el mundo. Así es. Porque creo que lo que estamos viviendo hoy en el Ecuador no es exclusivo, lamentablemente, sino que son problemas que se están viviendo en la región intensamente, y yo diría también en el mundo. Correcto. Entonces creo que es importante que no perdamos en el análisis la perspectiva, ¿no? La dimensión internacional de lo que está ocurriendo y cómo cada vez más los estados somos, y las sociedades, por supuesto, interdependientes. Entonces, lo que va a ocurrir el día lunes en Ginebra, en el Palacio de las Naciones, yo creo que va a ser muy importante porque muchos de los países se van a ver reflejados en esos problemas que nos atañen como región, como país, ¿no? Perfecto, claro que sí, Gloria. Y permíteme introducirle también a nuestra otra invitada, Virginia Gómez de la Torre, médica feminista, directora de la Fundación Desafío, y militante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Virginia ha trabajado 30 años, más de 30 años en la defensa del derecho a una vida libre de violencia y por el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. Activista por el derecho al aborto y la despenalización por violación. Bienvenida, Gloria, Virginia. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, César, Gloria. Un saludo a quienes nos están escuchando, nos están viendo. Pues acá para aportar con lo que tiene que ver con las realidades que vivimos las mujeres, ¿no? Aquí y en el mundo, porque va a ser uno de los temas centrales que justamente... Así es, la mitad de la población del mundo y la mitad de la población, un poquito más de la población, ¿no? Así es. Entonces por ahí tenemos mucho que decir, ¿no? Por lo que estamos viviendo. Y todavía hay muchos desafíos. Vamos a examinarlos justamente, Virginia, porque va a ser uno de los temas centrales, sin duda alguna, en el examen al cual va a ser sometido el Estado ecuatoriano. Y justamente les pido a nuestras invitadas, primero doy alguna información de contexto. Recordar que hoy, 2 de noviembre, también se conmemora el Día Internacional para poner fin a la impunidad de crímenes contra periodistas. Este tema de la violencia contra periodistas también es un tema que sin duda alguna va a ser un tema central en el examen a Ecuador. La situación de violencia, de falta de garantías para el trabajo periodístico también es uno de los temas que van sin duda alguna a ser examinados en el examen periódico universal. Recordar que también Ecuador ya ha sido sometido, todos los países del mundo, a 3 revisiones del examen periódico universal. La primera en el 2008, la segunda en el 2012, la tercera en el 2017 y ahora en el 2022, el cuarto ciclo
así se denomina, ciclos al este examen periódico universal. ¿Y qué es el examen, el famoso el examen periódico universal? Es básicamente una revisión que se hace de los derechos humanos en un país determinado, ¿cierto? Todos los países del mundo, del sistema de Naciones Unidas, todos quienes han suscrito la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, todas las naciones del mundo, se someten una vez cada 5 años a esta revisión por sus pares, es decir, por los otros estados, ¿no es cierto? Y en esa revisión, en ese examen, la sociedad civil lo que aporta es información absolutamente vital, importantísima, fundamental, para que se pueda hacer una revisión independiente, una revisión con todos los elementos sobre la mesa, no solamente con la versión de los estados, que muchas veces es básicamente decir, bueno, estamos muy bien, todo camina sobre ruedas, pero las cosas sabemos que en términos de derechos humanos no es así, no es blanco y negro, hay muchos desafíos, muchos retos, muchos avances, retrocesos, ¿no es cierto?, que se producen en determinado periodo. Un examen periódico universal además comprende un término aproximadamente de 4 o 5 años. En el caso de Ecuador va a ser entre el 2017 y el 2022, ese es el periodo que va a ser examinado y por lo tanto se va a revisar qué es lo que ha sucedido, cuáles son los avances, retrocesos, los pendientes que tiene el país en términos de derechos humanos en este lapso de 5 años. Y es justamente lo que quiero plantearles a nuestras invitadas de esta mañana. En términos generales, en esta primera intervención, Gloria, Virginia, ¿qué es lo que habría que destacar en el país en este periodo de 5 años? ¿Cuáles han sido los avances, los retrocesos, lo que ha caracterizado este periodo? Probablemente la humanidad ha atravesado el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Y eso ha marcado también mucho de lo que se va a revisar en el 22. O sea, sin duda alguna, eso marcó la vida social, política, institucional del país. Así que, bueno, les dejo planteado. Gloria, primero, vamos después con Virginia. Gloria, ¿cuál es tu primer vistazo? Gracias, César. La verdad es que yo quisiera ser muy optimista, pero la situación no nos da para mucho. Yo creo que un aspecto que tenemos que valorar, que repotenciar, es que seguimos viviendo en un contexto democrático, es decir, nos gobierna un régimen democrático. Pese a todo, no se ha quebrado la institucionalidad. No se ha quebrado la institucionalidad. O sea, está muy afectada, digamos. Está muy afectada, muy debilitada por distintas razones que no quisiera entrar a explicar hoy, pero yo creo que es importante que los ciudadanos, las ciudadanas, nos aferremos a ese régimen democrático y agarrarnos de las instituciones vigentes y ver cómo las fortalecemos, ver cómo las hacemos más eficientes, ver cómo esas instituciones se acercan cada vez más a la ciudadanía para que la ciudadanía pueda resolver sus problemas a través de esas instituciones y por supuesto que esas instituciones produzcan políticas públicas para atender las demandas ciudadanas. El contexto es muy adverso, ¿sí? No estamos viviendo un periodo de vacas gordas, estamos viviendo un periodo de vacas flacas, estamos saliendo de la pandemia, no acabamos de salir todavía de ella. Hay una guerra en Europa que pareciera que está lejana, pero está muy cerca. Nos afecta, nos afecta terriblemente, a nosotros un poquito menos en los precios internacionales de la energía, pero también a países más pobres, digamos, en la alimentación, ¿no? Estamos al borde de una crisis alimentaria mundial que tenemos que utilizarla, que tenemos que
ser conscientes de ella. Y que la pandemia nos dejó muchísimos problemas, Muchas secuelas. más de los que nosotros quisiéramos asumir, ¿no es cierto? Ha bajado la calidad de la educación en todos los contextos y aquí para todos los niveles, ¿sí? Hemos sido afectados mentalmente por la soledad, por la ausencia de recursos, por la... Falta de trabajo, falta de educación. Y por Violencia. tener a la muerte presente aquí al lado, ¿no es cierto? Yo creo que todos sabemos que nos vamos a morir, ¿no es cierto? Pero aquí, durante la pandemia y ahora mismo, por la inseguridad que estamos viviendo, por la presencia de bandas De crimen organizado. del crimen organizado, ¿no es cierto? Tenemos pues la presencia de esta inseguridad que nos está golpeando prácticamente la cara, ¿no? Entonces es un contexto muy difícil y yo diría, para terminar esta parte, que así como la democracia es una utopía, que siempre la podemos mejorar, siempre será inalcanzable, porque no hay democracia perfecta en ninguna parte. Creo que también ocurre lo mismo con los derechos humanos, ¿no? Asumir que son una utopía, que tenemos que trabajar por ellos permanentemente, que tenemos que estudiarlos y ser conscientes además de que cada día, cada periodo emergen nuevos derechos porque la sociedad cambia, ¿sí? Hace 100 años mi bisabuela no iba a ir a denunciarlo a mi bisabuelo porque la pegaba, ¿no es cierto? Era totalmente natural eso. Hoy no está naturalizado, por ejemplo, y las mujeres demandamos nuestro derecho a nuestra integridad, a nuestra libre circulación, etcétera, etcétera. Es decir, con esto quiero decir que los derechos van cambiando. Se van superando muchos de ellos se van superando y emergen otros porque somos una sociedad en cambio. Gracias. Gracias, Gloria, por ese primer vistazo, contexto internacional y contexto, digamos, un marco conceptual importantísimo, Virginia. ¿Cuál sería tu visión sobre la situación de derechos humanos en general del país en este periodo que va a ser examinado? Sí, bueno, yo desafortunadamente tengo como una visión más pesimista en términos de la desesperanza que viven sobre todo los jóvenes y las jóvenes en un país tan pequeño que podría tener otra situación, un país que podría haber tenido la posibilidad de darle una mejor vida a sus ciudadanos, ¿no? Sus ciudadanas. Ecuador tiene posibilidades de un país, digamos, rico en términos generales, en recursos, qué sé yo, pero es desesperanzadora la situación. Pero a mí me parece que en términos de derechos humanos, a mí me salta un derecho fundamental que se lo dice poco, que es el derecho a la paz. La paz como un concepto que engloba otros derechos, en donde están los derechos de las mujeres, los derechos de todas las personas, o sea, los derechos humanos en general, juntos. El derecho a la paz es como la utopía que dice Gloria, la utopía que hay que continuar, que hay que avanzar, tal vez la paz no sea algo que está ahí a la vuelta de la esquina, pero debemos luchar por la paz, por la paz. ¿Ha sido un periodo caracterizado por la violencia? Es un periodo en donde la violencia ha escalado y las mujeres lo sentimos así. O sea, la pandemia no solo que aumentó una situación de violencia que ya las mujeres venimos viviendo ancestralmente, la violencia profundizó, qué sé yo, diversificó estas violencias que viven las mujeres o que vivimos las mujeres en términos de que el encierro profundizó la violencia contra las niñas, por ejemplo. O sea, la violencia, el incesto se profundizó. Pero también yo creo que vivimos una época de un sinceramiento social brutal. O sea, estamos viviendo la sociedad que somos. Porque antes hemos vivido una sociedad mentirosa, o sea, una sociedad que ha tapado muchas cosas. La pandemia nos mostró lo que éramos, lo que somos.
Y esta situación de post-pandemia y de crimen y de delincuencia hace ver que los problemas son estructurales, son medulares, que no solo tienen que ver con una democracia desgastada. Yo creo que tenemos que tener la posibilidad de encontrar nuevas formas de democracia, nuevos paradigmas. Los paradigmas que teníamos están cayendo. Entonces, yo creo que vivimos una situación de crisis, como dicen, creo que dicen los chinos, las crisis reflejan también oportunidades y eso debemos aprovechar, ¿no? Porque también hay cosas hermosas que hay cuando la gente ve que no hay salidas desde el Estado, por ejemplo, pero sí hay salidas desde la organización, desde la participación y debemos tener como esperanza en eso, en esas Gracias. democracias Ujú. comunitarias, diría yo. Claro que sí. Gracias, Virginia, por esa primera intervención. Gloria, lo mismo. En abril de este año, una coalición de la sociedad civil, una coalición de 10 organizaciones, presentó informes sobre la situación de derechos humanos en el Ecuador al Sistema de Naciones Unidas. Esa coalición está conformada por Fundamedios, Fundación Nos Faltan Tres, Fundación Mil Hojas, Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador, ASFADEC, Fundación Lucha Anticorrupción, Fundación Iniciativas para la Reinserción, Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, la Fundación Desafío y Diálogo Diverso. Gloria, tú trabajaste con esta coalición justamente para la elaboración de un informe sobre la situación del país. ¿Cuáles son los aspectos centrales de ese informe? ¿Cuáles son los aspectos transversales? ¿No es cierto? Se encontró algunos aspectos que eran comunes, pese a haber trabajado derechos tan diversos, ¿no es cierto? Pero al final había como unas cosas transversales, ¿no es cierto? Unos aspectos centrales. Absolutamente. Yo diría que se trata de instituciones que trabajan por la reivindicación de derechos humanos que en general no han alcanzado ser parte de la agenda pública, ¿sí? Y creo que esa elección entre nosotros fue clara, queríamos eso, queríamos colocar, por ejemplo, la ausencia de derechos de las personas privadas de libertad, de las personas en movilidad humana, de la violencia en contra de las mujeres, de la violencia cibernética que todavía existe en el país, ¿no? En realidad está permanentemente creciendo, sí, creciendo. exacto. Entonces, queríamos mostrar esta diversidad de vulneración de un conjunto de derechos y posicionarlos en la agenda pública. Y derechos, permíteme decirlo, que muchas veces no son tan populares, digámoslo así, ¿no es cierto? O sea, en este momento hablar de derechos de las personas que están recluidas en cárceles, o sea, muchos sectores más bien abogan por entrar a la penalización. Claro, o sea, a una situación. Al descabezamiento. ¿No es cierto? Digamos, ¿no? Exactamente. Sí, y creo que este informe nos ha ayudado a mostrar al Ecuador y al mundo que esas personas también tienen derechos, ¿sí? Como tienen derechos las personas con discapacidad, con las mujeres, las que optaron por otra opción sexual, los que migran, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso ha sido uno de los aspectos importantes. Luego te diría que en el análisis que se ha hecho de todos estos derechos encontramos que leyes en el Ecuador existen para tratar que estos derechos no sean vulnerados. Pero hay coincidencia generalizada de que esos derechos no se cumplen. O sea, que esa ley no se cumple. Que esas leyes no han dado lugar a políticas públicas, ¿sí? Que es la obligación del Estado para tratar de apoyar a esas poblaciones que no son minoritarias. Las mujeres somos más de la mitad de la población, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no?
y que el resto de los derechos que hemos tratado acá son parte de esa gran mayoría de ecuatorianos y no ecuatorianos que viven en el país. Entonces, hay leyes, pero esas leyes no se expresan en políticas públicas. O sea, no llegan a ser implementadas, no llegan no a, llegan a la a ser realidad, ¿no es cierto? implementadas, entre Ujú, otras razones, ujú, porque tenemos instituciones muy débiles. Una de las características de la democracia ecuatoriana es que sus instituciones son muy débiles, ¿no? ujú. O sea, tenemos un Estado enorme, pero al final un Estado muy débil. Tenemos, yo diría, un estado obeso Mm, muy grande, pero la obesidad le impide caminar, Enfermo, claro. mm, ¿sí? mm, Le impide Ineficiente. correr. mm, Es absolutamente ineficiente. Claro. Es un estado que, y yo siempre lo he dicho, reparte mm, recursos, pero no hace seguimiento, no construye política pública y sobre todo no las institucionalice. ujú, Que venga el que venga, eso se sigue haciendo, digamos, ¿no? ujú, ujú, Entonces, y luego observamos que pese a ser un estado muy grande, ujú, en los hechos no tiene, sus funcionarios no tienen capacidades técnicas para abordar, por ejemplo, el tratamiento o la recepción de una denuncia de violación, ¿no? Lo primero que le puede decir el funcionario es: ¿qué estabas haciendo para que te violen? ¿Dónde estabas? ¿No es cierto? Y todos sabemos que las violaciones no se producen en la calle ni porque las mujeres estamos en la calle, en el lugar que no corresponde. Y si estuviéramos, pues no O tiene provocan. nadie derecho, ujú. ¿sí?, a vulnerar nuestro cuerpo. Entonces, yo siento que no hay capacidades técnicas de la gente para abordar la complejidad Ujú, de los nuevos derechos. ujú, Sí, yo creo que ese es un tema de fundamental importancia, porque estos nuevos derechos que emergen son también fruto de la complejidad de la sociedad, ¿no? Y entonces no hay esa capacidad y por lo tanto, ¿no es cierto?, la ausencia de institucionalidad hace que a veces muchas instituciones dicen: sí, pero hemos elaborado la política pública. ujú. Sí, pero está en un archivo. Claro, está escrito. No se cumple, no hay capacidad de este Estado que digo que es obeso, que tiene recursos, Ujú, ¿sí? En general tiene recursos, no tiene la abundancia, pero hay Tiene, recursos, claro. ¿no es cierto? Pero no tiene la capacidad de paso 1, paso 2, paso 3. Hemos llegado, ¿no es cierto?, a la tal ineficiencia del Estado que en las décadas pasadas se trabajó, por ejemplo, lo conozco bien, muchísimo con personas de capacidades diferentes, ¿sí? Personas con discapacidad. Pero no hay un estudio en el país, uno, que te diga las principales discapacidades del país son ABC, están entre tales edades. ¿Y en ¿no qué es cierto? provincias y ¿En demás? qué Claro. provincias? ¿Qué sexo predomina? No tenemos esa disponibilidad, que es De el información. punto de partida para Claro. hacer una política pública. Claro. Y voy justamente, arranco de ahí, Virginia. La falta de producción de información por parte del Estado es vital. O sea, no hay estadísticas confiables. Lo hemos visto en los temas, por ejemplo, de la población carcelaria, ¿no es cierto? Recién se estaba tratando de hacer un censo que al parecer está en este momento incluso paralizado, ¿no es cierto? No se tienen estadísticas absolutamente casi de ningún sector. En el caso de la violencia contra la mujer pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es la situación en cuanto a este derecho? ¿Cuáles han sido los avances y retrocesos en cuanto a los derechos de las mujeres, Virginia? A ver, yo quisiera complementar lo que Gloria dice y también contestar la pregunta en el siguiente sentido. O sea, los derechos humanos en general no son derechos que están volando por
por ahí. Son derechos que están en los cuerpos de las personas, son cuestiones concretas. De seres humanos concretos. Exacto, o sea, claro. no es que el derecho está en Carondelet o está en Ginebra, donde van a hacer el examen. Están en mí, en mi persona, yo los ejerzo. El problema es que las personas, en general la ciudadanía, no sabe que tiene derechos o que tiene tal. Dice, bueno, sí tengo derecho a la vida, a la educación, al trabajo, pero en general no están empoderados, no están conscientes de que deben demandar sus derechos, que el Estado y la misma sociedad los tiene que defender y los tiene que promover. Entonces, cuando hablo de promover el tema de los derechos, quisiera referirme a una cuestión complementaria de lo que la Gloria decía en el siguiente sentido. O sea, la situación en el Ecuador tiene que ver también con una cuestión estructural y de raíz. O sea, las leyes desafortunadamente en el Ecuador no se cumplen, pero las leyes se construyen para enfrentar los problemas que ya están dados. O sea, tenemos leyes para castigar al violador, para castigar al que pega, O sea, son para el ladrón. reactivas. Entonces, claro, las leyes son reactivas para una determinada situación. Sin embargo, existe otro marco jurídico que es nacional, que es internacional y que es precisamente lo que el EPU tiene que ver y que está viendo, que es la Constitución, por ejemplo, o que son los estándares internacionales, las convenciones que los estados están obligatoriamente obligados a cumplir, valga la redundancia. O sea, y en ese marco, por ejemplo, en el tema de los derechos de las mujeres, específicamente en el derecho a una vida libre de violencia, que eso está en la Constitución, no es solamente poner casas de refugio para las mujeres que están a punto de ser asesinadas. Necesitamos casas de refugio. No es que las cárceles estén llenas de gente que no cumple con pensión de alimentos o que le ha pegado. Esta gente ha sido asesinada en las masacres carcelarias. A mí me parece eso injusto, porque yo no creo que se merezca la muerte una persona que no pagó por una ser pensión, pobre, claro. incluso por ser pobre no pagó la pensión de alimentos. Eso es Perdió su es de trabajo locos, y- eso claro. es Que ridículo. a veces estaba a punto de salir. De por salir, inocente. o porque se robó un celular y resulta que terminó calcinado en el patio de la cárcel. Entonces, a mí me parece que lo complementario es que los gobiernos, los estados como este de hace rato, no tienen una política de cambiar esta idea de que las cosas se deben resolver con violencia, de que el machismo, la misoginia es algo normal. O sea, es normal que la gente odie que las mujeres hagan tal cosa. No, pues, o sea, está mal. O sea, ¿por qué razón no se decanta, no se operativiza el plan de erradicación de la violencia, que ataca patrones de pensamiento que le dicen a las personas que está bien pegar y que está bien violar? Esas cosas yo creo que van a disminuir incluso estas situaciones de violencia, más otras cosas que son también estructurales, que tiene que ver con disminuir la corrupción, mejorar la situación del acceso al trabajo, acceso a la profesionalización, al desarrollo, disminuir la pobreza no solamente de que la gente no tiene que comer y por eso tiene que robar, sino también la pobreza de pensamiento. O sea, estamos viviendo una crisis en todos los sentidos. Por ejemplo, en el femicidio, que es una de las cosas que se planteó en el EPU. O sea, las mujeres no saben que tienen una ley, no saben que hay casas de refugio, no saben que vivir una vida libre de violencia es un derecho, no saben que pueden estar en riesgo con el hombre que las está maltratando, que les está ahorcando, que les está amenazando, no tienen idea de la percepción del riesgo de morir. Y eso las mujeres deben saber. Y eso no se enfrenta con una casa de refugio solamente, o con que el violentador esté en la cárcel. Es con poner en los currículums educativos, no sé, pues, Y en eso- todo lado, ese cambio de pensamiento. Y un poco para asentar lo que tú acabas de decir, es algo que en el país en estos 5 años no se ha avanzado. Nunca. Definitivamente. Ajá. No, tenemos una sociedad, una parte de la sociedad que desafortunadamente nos está gobernando, que no quiere, por ejemplo, que se dé educación sexual integral en las escuelas, en los colegios, de acuerdo a las edades de los niños y las niñas, de los adolescentes. Se niegan. Una de las marchas más brutales que ha tenido en el país ha sido en contra de esta posibilidad y en contra de la ley que enfrenta la violencia. Pasó en el 2017.
se movilizaron, iglesias movilizaron este tipo de gente para que no se apruebe una ley, para que no haya educación sexual. O sea, con mis hijos no te metas, es una consigna perversa que ha sido promovida por quienes no quieren que niños, niñas aprendan a cuidar su cuerpo, aprendan a hablar de la situación de violencia que están viviendo, no sepan. Esa crisis estamos viviendo también. Correcto. Ahora, en ese sentido, Gloria, no, todavía no vamos a la encuesta, por favor. Me desconcentran un poco, perdón. En ese sentido, ¿cuáles serían desde tu visión, los avances que ha tenido el país y los retrocesos? ¿Cuáles son en ese balance, ¿no es cierto?, que hay que hacer de estos 5 últimos años? ¿Cuáles serían esos avances y esos retrocesos que tiene el país y los retos que tenemos por delante? Siendo lo más breves posible, porque podemos estar toda una hora, ¿no es cierto?, examinando. Yo quisiera retomar lo que dijo mi colega. Es cierto que la mayor responsabilidad de la vulneración de los derechos las tiene el Estado, ¿no es cierto? Porque el Estado tiene que garantizar, ¿no es cierto?, la vigencia de esos derechos. Pero yo soy una rescatadora o impulsadora del papel de la sociedad. Yo creo que es absolutamente importante, incluso políticamente diría correcto, no dejarle toda esta responsabilidad al Estado. Sí. De hecho, lo que planteaba justamente Virginia, o sea, es una, de alguna forma, una confrontación social, ¿no? Lo que hay ahí. Exactamente. Entonces, una lucha cultural, dirían. Sí. Yo diría que aquí la batalla es en el plano cultural, ¿no? Tenemos que hacer una sociedad más democrática. Tenemos que trabajar en hacer una sociedad más democrática. Más tolerante. Más tolerante. Ecuador es una sociedad muy intolerante, muy intolerante. Yo creo que eso es importante divulgar y asumir que somos así, para que una vez que asumamos los pasos para ir en contra. Tenemos que hacer familias más democráticas. Yo creo que hay algo, Gloria, que a mí también me salta escuchándote. Nos falta empatía, ¿no es cierto? Nos falta identificarnos con el otro, reconocerle al otro y un poco empatizar con esa absolutamente. persona. El otro no es mi enemigo. El otro es alguien como yo, la otra es algo como yo, que tiene muchísimas cosas mías y ella tiene muchísimas cosas de mí. Entonces, cuando asumamos que la otra es igual a mí, sí, pero diferente, obviamente, yo creo que vamos a ir avanzando, ¿no? Entonces, la coalición que hemos armado y que estamos presentando ahora, el EPU, yo creo que es un pequeño granito de arena que debemos fortalecer, porque solas no podemos con semejantes problemas. Se trata, ¿no es cierto?, de cambiar estructuras mentales que no se cambian de la noche a la mañana. Yo creo, pero que tenemos que empezar, sí, sabiendo que esta es una tarea de larguísimo plazo y que involucra a hombres, a mujeres, a jóvenes, a gobiernos, a Estado, a sociedad en general. Entonces, a mí como estoy de parte de la sociedad, digamos, sí me interesa que asumamos que esta es una tarea titánica y que seguramente, César, no la vamos a ver nosotros cambiarla, ¿no? Entonces, desafortunadamente, ¿no es cierto? Pero cambios ha habido, o sea, obviamente han habido cambios. La propia coalición en la que estamos, en la que está aquí la colega, son pequeños avances, ¿no es cierto? Las leyes que se han hecho son avances, ¿sí? Pero
claro, no tenemos que quedarnos ahí. Mm. Esta es una tarea de todas nuestras vidas. Así Mm. será. Lamentablemente Mm. es una tarea de todas nuestras vidas y seguramente cuando estemos al borde de la muerte aparecerán otro tipo de problemas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es importante asumir esto Ujú. por esta idea que la democracia y los derechos humanos son una utopía, Ujú. ¿sí? Pero la utopía no Sí, nos repa- tiene que paralizar. Así de Por el contrario, la utopía está ahí y Tiene tenemos que caminar a alcanzar Claro. esa utopía, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que poner en la mesa los derechos que estamos ahora planteando en el EPO, como los derechos de las personas privadas de libertad, los derechos de las personas en movilidad humana, el derecho de que yo tengo de que no me roben la plata que está destinada a las políticas públicas, es decir, de corrupción, también es un derecho. Y no plantear como mucha gente hace, de decir roba pero hace. Mm. No, Sí. tiene que hacer porque es su obligación y tiene la obligación de no robarme lo que corresponde al pueblo ecuatoriano, ¿no? Ujú. Entonces, Ujú. creo que hay avances, estamos visibilizando pero el camino es muy largo. Correcto, gracias Gloria. Ahora sí vamos a dar las cifras de este sondeo que hicimos en las redes sociales. Preguntamos, ¿considera que en Ecuador existen suficientes políticas públicas que impulsen la protección de los derechos humanos de los ciudadanos? No, responden el 73,3% de quienes nos siguen y 26,7% dice que sí. Vale la pena mencionar que este no tiene la validez de una encuesta, ¿no es cierto? No, técnicamente es un sondeo que simplemente refleja la opinión de quienes nos siguen en redes sociales. Virginia, no sé si quieres comentar algo de estas cifras y algo más acerca de la situación, de los Sí. avances, retrocesos que hay como aportar en este examen. Me parece que la cifra que ponen ahí es decidora, ¿no? Es la percepción de la gente de que no está siendo protegida, está siendo vulnerada, ¿sí? En general, porque no es que solo las mujeres viven eso, las mujeres vivimos una especificidad que tiene que ver con el hecho de ser mujeres, pero esta es una cifra general que desafortunadamente representa una forma de pensamiento que es muy lesiva a la posibilidad de avanzar. O sea, cuando las personas se sienten desprotegidas, sin esperanza, se inmovilizan. O sea, la posibilidad de organizarse, la posibilidad de decir, bueno, sí, con esta propuesta va a mejorar, no sucede. ¿Tú sientes que hay esa anomia social de alguna forma? ¿Una desmovilización, una falta de interés? Yo siento que hay una anomia social y la anomia social es diferenciada de acuerdo a las provincias, diría yo. En Esmeraldas, por ejemplo. Yo creo que en Esmeraldas hay una anomia social, pero es una anomia producto del terror. En Esmeraldas la gente está aterrorizada y está en manos de esto que dicen el crimen organizado. Nosotros trabajamos en Esmeraldas y es doloroso escucharle a la compañera con la cual trabajamos ahí en un cantón, como la primera cosa que nos dice cuando llamamos es: vieron las noticias, estamos mal. O sea, es lo primero que salta cuando ella se comunica con nosotros. Y es triste, es doloroso escuchar a las niñas en esa provincia decir: me voy a hacer de marido a los 11 años. Me tengo que hacer de marido Como porque es como que una no hay... salida Claro. frente a una situación. Sí, pero yo quisiera aclarar, anomia es una cosa y desmovilización es otra. Anomia es: yo rompo las normas. Ah, bueno, ahí sí, Sí. vos me corriges porque Pero sí, desmovilización creo que hay desmovilización. y hay las dos. A las Las dos cosas. cosas. Bueno, sí. Claro. Desmovilización Claro. es: ante esto no puedo hacer nada. Y quiero yo aquí indicar un otro problema que estamos viviendo, no solo en Ecuador, en el mundo.
es esta ausencia de futuro, Exacto, de esperanza. de esperanza, ¿no es cierto? Y ahora, como diría el Chavo, ¿no? ¿Quién podrá salvarnos? Y miras a todos lados y ves que no hay salida por lo menos visible. Y como, digamos, otra de nuestras tareas es mostrar que sí, Ecuador tiene futuro. Sí. Sin mentirnos, ¿no? Sin decir Ecuador es la isla de paz, no sé qué, no somos Perú, no somos Colombia. Somos lo peor de nuestros vecinos, digamos, ahora, ¿no? Con todo lo que ha pasado. Partiendo realísticamente de la situación, este país tiene salida. Yo creo que es muy importante que trabajemos en eso también. Aunque ¿sí? no la visualicemos, porque le veo a Virginia que dice, "Oh, sí, salida, pero ¿dónde?" Es ¿No? que tenemos que construir esa Sí, salida. ¿no? Y saber, Sí, bueno, sí, termina, porque a mí me parece, bueno, sí, termina. y saber, ¿no es cierto?, que no hay varitas mágicas, que es un esfuerzo que tenemos que hacer Claro. desde donde estamos, Al final el futuro lo construimos en Todos. conjunto, Todos. en conjunto. Y no esperar que otros vengan y no los construyan. Porque yo debo decir que parte de lo que estamos viviendo ahora es por esta inmovilidad que hemos tenido como sociedad. Sí, yo, Sí. yo hay que... Y no, aquí no, todos somos culpables Sí. y todos somos inocentes, digamos, ¿no? Así es. Entonces no se trata de decir los demonios están allá y los santos están acá. No, para ¿Cómo nada. asumimos nuestras responsabilidades como sociedad y mostramos que sí hay una salida? Virginia, sí. Sí, Ajá. una cuestión corta solamente, Sí. que siempre es como apoyar lo que estamos diciendo, pues estamos absolutamente de acuerdo. Sin embargo, yo creo que hay que visibilizar, y es lo que la gente no está como manipulada, diría yo, simbólicamente. O sea, la violencia simbólica que estamos viviendo, que tiene que ver con estos paradigmas de gobernabilidad violentos, Sí. estos símbolos Esta de, polarización, y hay una, la exacto, polarización que hemos vivido en entre el estos... bueno y el malo, Claro. y Acá los patriotas, acá los antipatrias, los claro, revolucionarios, los y lo reaccionarios. que ¿no necesitamos cierto? es autoridad, necesitamos disciplina, pero lo que estamos viendo es violencia. O sea, no se construye así un país. No se construye diciendo, bueno, tienen mejor que se mueran todos los de la cárcel porque son mala gente. O sea, ¿cómo vamos a estar de acuerdo con eso? ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con un presidente, no voy a decir cuál, que mata a la gente que tiene tatuajes? Y no, pues es el paradigma ahora de lo que debe hacer un presidente. O sea, estamos viviendo esta polarización de que el que más disciplina y autoridad, sacando a la gente y matando a la gente, eso es lo que necesitamos, porque eso es autoridad. Es que es terrible lo que estamos viendo simbólicamente. Por eso yo decía en un comienzo, tenemos que recuperar el derecho a la paz. El derecho a la paz es algo que la gente, nadie dice, no, pues es que al malo hay que matarle, al ladrón que mata a la señora que sale del banco, a ese hay que matarle. O sea, ¿por qué hemos llegado a esto? Estamos en eso. Y nadie dice, por favor, paremos un rato este carro, esta vertiginosa carrera hacia la muerte, porque estamos llegando a eso. Y si estamos comenzando, si así es el comienzo, ¿cómo será después, por favor? Entonces yo, no sé, a mí me parece que hay que recuperar la institucionalidad, sí, la democracia, de una manera diferente. Tenemos que tener otro paradigma de la democracia. Y tenemos que recuperar la paz. Y la noción de futuro que decía Gloria, Porque ¿no? Esa noción de claro, que podemos construir, que tenemos un futuro y podemos construir. la gente Una que esté en obligación. paz, la gente que esté en paz tiene empleo, no tiene hambre, tiene esperanza. Pues que la gente que vive ahora robando, o nosotros mismos estamos perdiendo la esperanza, que es perder la paz. Gracias, Gloria, gracias, Virginia. Nos hemos tomado más tiempo del previsto, pero vale la pena, por supuesto. Y se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, porque evidentemente la situación de derechos humanos
en el país es muchísimo más compleja de lo que podemos tratar en 40 minutos, me parece que nos hemos tomado en este espacio. Pero me quedo con este último mensaje, sin duda alguna, y es lo que queremos también dejarle a nuestra audiencia, que es este tema de que podemos tener un futuro, que en este momento, en estas horas oscuras, ¿no es cierto?, tenemos que retomar esa idea de que hay esperanza, de que podemos construir un futuro, de que podemos construir un país que, pese a todos los desafíos, los problemas, los retrocesos y avances y desafíos que tenemos por delante, todavía podemos construir y dejar un país mejor para nuestros hijos. Así que muchísimas gracias una vez más. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que nos han seguido en este espacio. Recordarles que hoy en la noche también se vuelve a transmitir la regla del Pomodoro a las 19:30. En todo caso, les envío un fuerte abrazo y nos volvemos a encontrar la próxima semana.